para la gloria del Señor, ¿verdad? Aquí fue donde nací espiritualmente y le doy gracias a Dios por esta oportunidad, ¿verdad? Agradezco a los hermanos, los ancianos que me hicieron la invitación desde hace varias semanas atrás para tener una semana de profecía. Y bueno, coincidimos en que ahora la asociación, pues la administración de nuestra iglesia, colocó pues una semana también de reencuentro, de llamado especialmente para nuestros hermanos y amigos exadventistas, pero basado también en profecías. Así que el Señor va hilando todas sus cosas como Él quiere. Amén. Vamos entonces a tener una palabra de oración, así como estamos. Amado Dios, Padre de la gloria, estamos agradecidos, Señor, por darnos la oportunidad de abrir tu palabra. Allí está nuestro alimento espiritual. Aquí está, Señor, donde nosotros podemos conseguir la vida eterna. Aquí está, Señor, donde nosotros podemos conseguir nuestra misión, nuestra identidad y lo que usted desea, cómo nosotros debemos vivir en estos tiempos finales. Te suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para comprender todos estos mensajes y especialmente que toque los corazones aquí presentes y lo que puedan ver este video, escucharlo a través de las redes sociales. Suplicamos pues tu dirección en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a dedicar el tiempo que nos queda a trazar la palabra del Señor. Amén. Para nosotros esta es una semana profética, es una semana de celebración, no solamente porque tenemos un programa y tenemos esta semana que se llama Encuentro o Reencuentro, mejor dicho, ¿verdad? Reencuentro ¿a través de qué? De las profecías, ¿verdad? ¿Y qué tipo de profecías? Profecías bíblicas. Muy bien, no solamente es esto, sino que para nosotros como adventistas del séptimo día, esta semana que está comenzando a partir de mañana es una semana en la cual conmemoramos, digámoslo así, la fecha de un mensaje demasiado importante que es nuestra identidad como iglesia adventista del séptimo día. ¿Cuál es esa profecía? ¿Cuál es esa parte importante que nosotros tenemos que tener en cuenta durante esta semana? A ver, ¿quién me recuerda rápidamente? ¿El qué? No me gusta que comiencen por la palabra el gran chasco. Ajá, ¿por acá? Evento en los últimos días dice el gran chasco. Muy bien. Pero entonces, imagínense ustedes. Vamos a publicarlo por las redes sociales. Celebramos el gran chasco de los adventistas. ¿Cómo suena? ¿Suena hermoso o suena feo? No. El 22 de octubre de 1844 se cumplió una profecía que este miércoles, ¿es el 22 de octubre? ¿Este próximo miércoles? Pregunto, ¿sí? Este próximo miércoles tenemos 181 años que comenzó el juicio investigador. ¿Amén? Este próximo miércoles, vuelvo a repetir, tenemos 181 años que comenzó el juicio investigador. Este próximo miércoles tenemos 181 años que Cristo pasó a su segunda etapa en el ministerio en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Amén. Que el movimiento milerista, de donde nosotros nacimos como organización, la Adventista del Séptimo Día, interpretaron el evento mal, el evento, más el cálculo de las fechas proféticas basadas en las profecías de Daniel capítulo 8 principalmente, ¿fue correcto, sí o no? Fue correcto el cálculo profético. ¿Por qué? Porque ¿está dónde? Las profecías bíblicas, como dice el título de nuestro tema. Amén. Ellos se chasquearon, ¿sí? Denominacionalmente ocurrió un chasco. Pero no es la celebración que nosotros debemos tener. Porque usted celebra sus fracasos.
¿Le gusta celebrar sus fracasos? Entonces, ¿por qué siempre decimos que celebramos el gran chasco? No. Aunque bíblicamente han habido grandes chascos que han servido para reavivar la iglesia y para reenfocar la misión que se había interpretado mal. Ejemplo de esto, la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario en el año 31 de nuestra era. ¿Fue eso un chasco, sí o no, para sus seguidores en ese momento? Sí. Cuando nosotros vimos que iban camino a Emaús, ¿cómo iban esos dos hombres allí? Utilice la frase, utilice la palabra. ¿Iban chasqueados, sí o no? ¿Sí o no? ¿Y quién se apareció para reanimarles y darle a entender que entendieron mal la profecía? ¿Quién se les apareció? En persona. Resucitado, victorioso de la muerte en la cruz. Y la Escritura nos dice que empezó a hablarles del Mesías desde el libro de Génesis. No vamos a decir que hasta Apocalipsis, porque en ese momento no había Apocalipsis, ¿cierto? Solamente era el Antiguo Testamento, o lo que los hebreos llaman la Tanaj, ¿verdad? Y ¿qué dice la Escritura? Ellos decían, ¿acaso no ardía nuestros corazones cuando escuchamos sus palabras? Cuando nosotros reestudiamos las profecías y comprendemos el mensaje real de las profecías, sucede lo mismo. Arde en nuestros corazones la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que reinterpretar las profecías de manera correcta y nosotros no podemos decir que el 22 de octubre de 1844 celebramos el Gran Chasco. No, reinterpretamos la profecía. Es más, el chasco ocurrió el 23 de octubre. ¿Saben por qué? Porque el 22 de octubre fue el día de la gran expectativa. El 22 de octubre de 1844 no hubo chasco. ¿Acaso ellos no pasaron todo el día esperando a Cristo venir en poder y gloria? ¿Fue un chasco el 22 de octubre para ellos? No, fue el día de la gran expectativa. Tenían esa ilusión de que la profecía que ellos habían interpretado, todos esos eventos cronológicos eran correctos, mas no era que Cristo venía a la tierra, sino que Cristo pasaba a la purificación del santuario celestial. Nabor, ¿ahora cómo? Iniciaba su segunda parte. Correcto. ¿Por qué decimos la purificación? Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Daniel, capítulo 8 y el verso 14. Uno de los pasajes más emblemáticos para la iglesia adventista del séptimo día y que es una de las bases de nuestra teología para hablar de esto. Daniel capítulo 8 y el verso 14. ¿Se ubicaron? Daniel. Muy bien. ¿Puede leerlo? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entonces, ¿qué era lo que iba a ocurrir al final de las 2300 tardes y mañanas? La purificación del santuario. Ahí no dice chasco, ¿no? El chasco vino el 23. ¿Por qué? Porque esperaron a Cristo en la mañana. Tal vez frases bíblicas, ¿verdad? A lo mejor posiblemente utilizaron frases bíblicas. Aquí viene el amanecer glorioso, ¿cierto? No pasó nada en la mañana. Llegó el mediodía. Tal vez se daban ánimos, todo ese movimiento milerista. Recuerde que los adventistas del séptimo día se fundó ¿en qué año, José? 1863 es que nacemos nosotros formalmente como la iglesia adventista del séptimo día. Pero allí estaban muchos de nuestros fundadores estaban allí. Eran parte de ese movimiento milerista. ¿Amén?
Entonces llegó el momento del mediodía, cuando el sol está en pleno poder, está irradiando todo su sol, toda su luz, todo su calor. Posiblemente entonces Cristo podía venir allí, pero no vino el mediodía tampoco del 22 de octubre. Llegó la tarde, llegó la noche. El clamor de medianoche. Mateo capítulo 25, ¿verdad? Allí la parábola de las 10 vírgenes. El clamor de medianoche. ¿Cuál era el clamor de medianoche? Ahí viene el esposo, salid a recibirles. Y de hecho, el movimiento milerista y luego la iglesia adventista tuvo un periódico que se llamaba El Clamor de Medianoche, traducido al español, obviamente, ellos estaban en inglés. ¿Sí? Pero pasó la medianoche del 22 de octubre de 1844 y Cristo no vino. Entonces, ¿qué ocurrió ahora? ¿Cómo se sentían ellos? Chasqueados. ¿Sí? Entonces, lógicamente, el 22 de octubre ellos no tuvieron chasco. El chasco vino al día siguiente. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Entonces, ¿cuál fue el problema? Reinterpretar qué sucedía con la purificación del santuario de Daniel 8:14. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué el santuario tenía que ser purificado? ¿Por qué? ¿Quién me puede ayudar? Hay una contaminación, está sucio y tiene que ser limpio o purificado. Ahora, ¿de qué se contamina el santuario celestial? Si es el lugar santo, lo más santo que puede existir en el universo, y está contaminado. ¿Cómo es eso? ¿Contaminado de qué? Contaminado de los pecados. ¿De los pecados de quién? Dígalo personalmente. De mis pecados. ¿Sí o no? ¿Pero quién es tu abogado? ¿El abogado de quién? Ajá. No, tome la bendición para usted. Porque si usted contamina el pecado, si usted contamina el santuario con sus propios pecados, entonces usted también tiene que agarrar la bendición para usted. ¿Y cuál es la bendición? Que usted tiene su abogado personal, que se llama Cristo Jesús, que intercede por ti, muestra su sacrificio ante el Padre y dice: Cecilio me aceptó como su salvador personal, y entonces él se pone en el nombre de Cecilio. Amén. ¿No escuché el amén por allá? O Cindy, o Ángel, o quién. Ajá, Amanda ahora sí está agarrando la bendición. Ahora sí digo Amanda. Amanda, Carlos. Amén. Esa es parte de la bendición. Pero ¿saben que hay algo más que contaminaba el santuario celestial? Las blasfemias del cuerno pequeño. Su usurpación en el ministerio sumo sacerdotal de Jesús de Nazaret. ¿Sí? Porque cuando usted ve Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8, usted ve que hay un cuerno pequeño que está cometiendo blasfemias contra Dios, que hace guerra contra el ejército del cielo y que pisotea el ministerio diario de Jesús. Entonces hay una doble contaminación en el santuario celestial. Eso es lo que me dice a mí la Escritura. Porque fíjense, vamos a ver, por ejemplo, allí, vamos a aprovechar que tenemos nuestra Biblia abierta en Daniel capítulo 8. Y vamos a ubicarnos, por ejemplo, en el versículo 9. Daniel capítulo 8 y el verso 9. Noten que el contexto bíblico, vamos a hablar un poquito del contexto bíblico rápidamente. Daniel tuvo una visión de un carnero y un macho cabrío, ¿correcto? Y qué interesante que estos dos tipos de animales que están representados en esa visión son los que se utilizan justamente en el día de la expiación.
en Levíticos 16. Se puede ver más claramente, ¿verdad? Ahora, está allí, pero esos dos animales simbolizan dos poderes que venían a tomar la hegemonía de toda esa región y por lo tanto del pueblo de Israel que ya había sido cautivo por Babilonia. ¿Quiénes representan esos dos animales? No, pero aquí estoy hablando de la visión de Daniel 8, de Daniel 8. Muy bien, la escritura lo dice en el mismo capítulo 8, versículo 20. Vamos a ubicarnos allí rápidamente y ahorita regresamos. Estamos dando el contexto para entrar ahora sí al tema o a la lectura que les pedí que tuvieran. Fíjense, Daniel 8, 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de... Allí está la nación que está representada por ¿quién? ¿Por quién? ¿Qué símbolo tiene en Daniel 8? En cuanto al ¿qué, Amanda? Al carnero. Entonces, el carnero, aquí en este símbolo, está representando a unas naciones que habían hecho una coalición. Los de Media y de Persia. Ahora, el versículo 21 nos dice, y el macho cabrío es el rey de Grecia. Entonces, notamos pues que la profecía de Daniel capítulo 8 nos habla y nos da también parte de su interpretación. Nos dice quiénes son el símbolo, pero también nos da parte de su interpretación. Ahora, cuando usted sigue leyendo Daniel capítulo 8, se va a conseguir que luego hay un cuerno pequeño. Hay 4 cuernos y luego sale un cuerno pequeño. Ahora sí, vamos a ubicarnos, por cuestiones de tiempo, vamos a ubicarnos en el versículo 8. Daniel capítulo 8, verso 8. El macho cabrío creció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Pregunto nuevamente, ¿qué simboliza el macho cabrío? ¿Qué simboliza el macho cabrío? Grecia. Muy bien. Grecia, ¿verdad? Acuérdense que lo leímos en el versículo 21. Ok, entonces quiere decir que cuando estuvo Grecia en gran manera, y creció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en lugar salieron otros 4 cuernos notables, porque los cuernos simbolizan reyes, ¿verdad? Pero noten que ese era el cuerno, el primer rey. Pero después que el primer rey fue quebrado, ¿y qué movimiento o qué acontecimiento histórico simboliza eso? La muerte del primer rey de Grecia. Si el macho cabrío es Grecia y el cuerno simboliza al rey, entonces ¿quién fue ese rey que fue quebrado mientras que estaba en su mayor apogeo mandando o comandando el imperio de Grecia? ¿Quién fue? Alejandro Magno. Se les está olvidando la profecía, se les está olvidando, no se les puede olvidar porque esto es nuestra identidad. ¿Tiene usted cuál es su número de cédula de identidad? ¿Se la sabe? ¿En qué lugar nació usted? ¿Se lo sabe? ¿En qué localidad nació usted? ¿Sabe usted cuál es el apellido de su familia? ¿De dónde viene su familia? ¿Se lo sabe? Entonces usted sabe su identidad. No pierda su identidad como Iglesia Adventista del Séptimo Día que es. ¿Amén? Si usted deja de recordar su número de cédula, si usted deja de recordar su apellido, si usted deja de recordar de dónde viene su familia, si usted deja de recordar de dónde usted nació, cuando usted le pregunten quién es usted, ¿qué va a decir usted? No sé. No sé quién soy. No tengo identidad. No sé de dónde vengo. No sé a dónde voy. No sé ni siquiera por qué estoy aquí.
Cuando usted pierde su identidad. Yo me he conseguido varios hidalgos. La última vez que estuve en la terapia allí en el hospital después del accidente, ya estaba Mariel y estaba Silmo ese día, y llamaron, Hidalgo, pase al frente, y nos paramos dos. Nos paramos dos Hidalgos. Y resulta, bueno, yo le digo, entonces dijeron, no, es Carlos Hidalgo. Primo, me toca a mí, le dije yo a él. Pero yo soy de los Hidalgos que viene del estado Trujillo, de por allá de los Andes venezolanos. Entonces, este a lo mejor es otro Hidalgo. ¿Sí? Entonces, incluso el saber de dónde viene tu familia te ubica si tu línea sanguínea son de allí con la persona que te estás encontrando o no. ¿Cierto que sí? Entonces, no podemos nosotros perder nuestra identidad como iglesia adventista del séptimo día que somos. Bórrese de su mente los eventos proféticos y usted simple y llanamente es un evangélico cualquiera, normalito. Y me disculpan mis hermanos cristianos evangélicos. Pero somos del montón. No tienes identidad. Ahí va el hermano cristiano. Ahí va la hermana cristiana con su falda bien bonita y su Biblia bajo el brazo. Usted es adventista del séptimo día. Pero tienes que recordar las profecías bíblicas. Esa es tu cédula de identidad. Esa es tu partida de nacimiento. Ese es tu origen de nacimiento. Amén. No pierdas tu identidad.